Evangelio según San Lucas. En una oportunidad, la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y él estaba de pie a la orilla del lago de Genesaret. Desde allí vio 2 barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Navega mar adentro y echen las redes». Simón le respondió: «Maestro, hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse. Entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las 2 barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que habían recogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo. Pero Jesús dijo a Simón: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres». Ellos atracaron las barcas a la orilla y, abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra de Dios. Queridos amigos, queridas familias, como escuchamos en la lectura, estamos en el 5º domingo de la liturgia de la Iglesia. Hoy día podemos decir que el Evangelio nos habla de la vocación, la llamada del Señor a sus primeros discípulos. Jesús estaba en Nazaret, le fue mal en Nazaret, el fracaso, ¿se acuerdan? El domingo pasado. Entonces el Señor bajó a Cafarnaúm, bajó al lago Genesaret, Tiberiades, son como 600 metros, 650 metros. Y ahí el Señor comenzó a hacer los primeros milagros. Entre esos milagros estaba también la curación de la suegra de Pedro. Y empezó entonces a juntarse muchedumbre en torno al lago. Y tal era la cantidad de gente que había que Jesús pide subirse a una barca. Habían 2 barcas, una era la de Juan y Santiago, y la otra era de Simón y Andrés. Y Jesús se sube a la de Simón Pedro. Y desde ahí él empieza a predicar, a enseñar la palabra de Dios desde la barca. Esto es un símbolo, un signo, desde la barca. Y es ahí, ¿no es cierto?, donde al proclamar la palabra y terminar de decirla, nos imaginamos que Pedro, feliz, contento, habrá pensado: bueno, ahora voy a dejar que el Señor vaya a la orilla y voy a recibir las felicitaciones correspondientes. Era muy humano Pedro. Pero no sucede eso. Al contrario, Jesús le dice a Pedro: rema mar adentro, ducin altum, y tira las redes. Esta es toda una expresión llena de sentido y llena de fuerza. Rema mar adentro, anda.
podemos decir también en el sentido de San Marcos, hacia la otra orilla y tira las redes. Y es aquí donde Pedro se revela. Aquí es donde aparece ese Pedro que nos es muy común en los evangelios, el auténtico Pedro. Y le dice: Señor, ¿no te das cuenta que hemos trabajado toda la noche? En otras traducciones se dice: hemos fatigado toda la noche, bregado toda la noche y no hemos sacado nada. Es decir, Pedro manifiesta una realidad y un sentimiento que es tan común entre nosotros, que es el cansancio, que es el debilitamiento. En el tiempo de hoy podríamos decir la fatiga pandémica, que siempre nos acompaña y siempre de una u otra manera se expresa en nuestra realidad. Y nos enseña también que Dios siempre está con nosotros, también en nuestros cansancios, en nuestras fatigas, en nuestras debilidades. Y es en esas realidades que Él nos vuelve a llamar. Podemos decir que es una pequeña revelación de la rebelión de Pedro. El cansancio. Estaba cansado. Pero Pedro, y esa es la genialidad de Pedro, que siempre nosotros admiramos y nos asombra. Él salta sobre sus propias oscuridades, sobre su propia fatiga, sobre su propio cansancio y le obedece al Señor. Y lo hace por dos razones, o en la fuerza de dos realidades. Una, mirándolo a Él, contemplándolo a Él. Nunca deja de mirarlo y que las palabras de Él resuenen en su vida. Y lo segundo es justamente eso. En tu palabra tiraré la red, porque tú me lo dices, confiaré. Es decir, hay un asombro, una admiración en la persona, una fascinación en la persona de Jesús. ¿Cómo este hombre vuelve a decirme que tiene las redes? Y Él lo hace. Y eso es una actitud que nosotros siempre tenemos que tener en todas las circunstancias de nuestra vida, en medio de las debilidades, de los cansancios y de las fatigas. Nunca dejar de contemplar el rostro de Jesús, el rostro de nuestra querida Madre. Y siempre confiarnos a la palabra que Él nos dice, palabra de Dios, a palabras que nos entregan vida y plenitud. Y ahí sucede algo muy hermoso. Pedro toma conciencia de quién es Él. Es en el encuentro con Jesús que Él toma conciencia de quién es verdaderamente. Y por eso le dice al Señor: apártate de mí que soy un pobre pecador. Y ahí sucede algo mucho más genial todavía. En medio de esa conciencia, de esa realidad, el Señor lo llama. Sucede la elección, el llamado, la vocación. Tenemos dos imágenes de los discípulos. Una es el pastor y otra es el pescador. Te haré pescador de hombres. ¿Qué nos deja este evangelio? Primero, que el llamado de Jesús sucede siempre en comunidad, en ayuda y en apoyo de otros. Lo segundo es que Jesús sube a la barca de nuestra vida, que nos ayuda a volver a valorar nuestras redes, gastadas, usadas, poco inútiles, estarán rotas, pero Él quiere usar esas redes, nuestras redes, para que nosotros demos nuestro sí. Hoy es el domingo de las vocaciones. Pidamos para que nosotros nos renovemos en nuestra vocación de discípulos y para que también el Señor y nuestra querida Mater nos regalen abundantes buenas vocaciones laicales, familiares, a la vida consagrada. Este es el mes de la vida consagrada, religiosa. Por eso le decimos a nuestra querida Mater: tú nos enviarás las vocaciones que con nosotros
se consagren al servicio de tu reino. Nos darás trabajo y copiosas bendiciones, y a nuestra impotencia, a nuestra debilidad, unirás tu inmenso poder. Queridos amigos, queridas familias, que realmente en este mes podamos renovarnos en nuestro sí, como el sí de la Mater, y que tomemos conciencia que el Señor nos llama en nuestra barca, con nuestras redes y en medio de nuestros cansancios. Feliz domingo para todos. Bendiciones.